3, 2. Buenas tardes a todos los amigos, amigas que desde diversos lugares en el mundo nos están escuchando. Darle la bienvenida, les hablo desde la Fundación para la Reconciliación en Bogotá, a 2700 metros más cerca de las estrellas, dicen aquí en Colombia. Un abrazo de verdad, no solo mío, sino también de todos los compañeros de la Fundación. Sé que nos están escuchando personas muy cercanas a nosotros. Para todos ustedes va el abrazo de verdad cariñoso, el abrazo de mucha paz. Es la primera vez que queremos hacer esta conferencia así, un poco masiva, y por lo tanto ustedes van a excusar de pronto los errores o defectos que podamos tener, pero yo pienso que va a ser una ocasión maravillosa para ir aprendiendo y para ir mejorando. La idea es que a futuro, aprovechando estos medios de la tecnología, nosotros podamos ofrecerles acá desde Bogotá aportes para que el trabajo maravilloso que hacen ustedes por posicionar en el mundo la cultura ciudadana, la cultura política del perdón y de la reconciliación, que ese trabajo de ustedes sea cada vez más eficiente y sobre todo más gratificante en sus vidas. Hoy queremos comenzar con algo que el Papa Francisco nos regaló recientemente y es la bula sobre la misericordia. Él ha querido dedicar este año, que empieza el 8 de diciembre, con la fiesta de María Inmaculada, empezar este año de la misericordia como un año de mucha incidencia en la realidad social, política, religiosa, espiritual del mundo. Esto pues tiene un sentido muy profundo para nosotros que trabajamos el tema del perdón y de la reconciliación, porque prácticamente el Papa Francisco a nosotros nos da unas inspiraciones fundamentales para nosotros entender lo que estamos haciendo. Yo quiero decirles desde ya que el mismo Papa ve que esta propuesta de la misericordia es transversal a todas las demás religiones e inspiraciones de organizaciones basadas en la fe. Y por eso la misericordia no es solo católica ni cristiana, es también muy cercana al judaísmo, muy cercana al islamismo, y eso de la misericordia, que es también lo de la compasión, es muy cercana al budismo y al hinduismo. De manera que estamos hablando para todos los seres humanos. La propuesta de la misericordia, de verdad, es una propuesta eminentemente humana. El Papa Francisco nos dice que la misericordia es la síntesis de la fe cristiana. Es la misericordia de Dios, primero, es la misericordia después expresada en Jesús. El Papa Francisco nos dice que la misericordia alcanza en Jesús el culmen. Es como la expresión más grande de lo que es la misericordia de Dios. Y claro, entonces la misericordia se convierte en la expresión más concreta del seguimiento, del discipulado de Jesús. En otras palabras, la misericordia es la esencia de cualquier espiritualidad. Tanto que podríamos decir que más allá de la misericordia, el resto es secundario. O, si quisiéramos, sin la misericordia, nuestra religión está vacía, hueca. Este año de la misericordia, les decía, empieza el 8 de diciembre del 2015 en la fiesta de María Inmaculada. Y yo encuentro algo especial en que el Papa haya querido empezar en la fiesta de una mujer, María. Y María la Inmaculada. ¿Por qué Inmaculada? Yo pienso que el Papa no se refiere para nada a temas de ginecología o de obstetricia o de sexualidad, porque la Virgen era inmaculada, sino que el Papa, como lo expresa casi en los últimos numerales de la encíclica, de la bula, el Papa
termina proponiendo a María como la expresión más profunda de la misericordia. Ella lo vivió al pie de la cruz. María, dice el Evangelio, estaba de pie, llena de coraje, de valentía, llena de grandeza. Ella escuchó las palabras de Jesús cuando perdonaba a los que lo estaban matando. Y en fin, María misma, en el dolor más profundo de ser madre, pudo perdonar a los que mataban a su propio hijo. Y porque María no guardó ni rabias, ni rencores, ni deseos de venganza, por eso María es inmaculada, está limpia de rencores y de rabias. Pienso yo que son estas cosas las que más nos manchan, las que más manchan nuestra mente, más manchan nuestros corazones. Y no solo manchan, sino que pudren nuestras más profundas realidades humanas. María es también un signo especial de la mujer, de eso que yo en modo particular siento que la mujer es el anuncio de una futura etapa civilizatoria de la humanidad, en el que ya no primará esta fuerza de la venganza, del uso de las armas, que es un hecho eminentemente masculino de los varones, de los machos, sino que a futuro va a primar lo que es el hecho femenino. María como expresión de esa futura humanidad hecha de bondad, de perdón, hecha de misericordia, hecha de compasión, hecha de ternura. Es interesante que en esta apertura del año de la misericordia, el Papa abrirá la puerta santa de la Basílica de San Pedro en Roma, como para decir que la casa de Dios se abre sus puertas enormes a la misericordia y al perdón. Y por esa puerta van a entrar millones de personas expresando así el esfuerzo que hacen por entrar a la misericordia, entrar al corazón de Dios, que es precisamente eso, misericordia y perdón. Y el Papa Francisco está invitando a que en todas las iglesias del mundo, sobre todo las que son basílicas o catedrales, en todas las iglesias del mundo se haga ese mismo rito de abrir la puerta central de las iglesias. Es, como les digo, esa invitación a que entremos en lo más íntimo de Dios, que es ser misericordiosos como Dios es misericordioso. ¿Cuándo termina este año? Este año de la misericordia termina el 20 de noviembre del año próximo, del 2016, que es la fiesta de Jesús, Rey del Universo. ¿Y por qué es Rey? Pues no es Rey como lo pensaríamos nosotros hoy, o primer ministro, o presidente. No, Jesús es Rey porque su poder, su reinado es la misericordia. Y más adelante veremos que la justicia de Dios es la misericordia. Es en la misericordia y en el perdón donde se manifiesta la omnipotencia de Dios. Es en la misericordia y en el perdón donde se manifiesta la omnipotencia de Dios. Y de aquí ya sale una conclusión muy concreta para nosotros. Es en el perdón y en la misericordia donde nosotros nos volvemos omnipotentes. Es donde todo ser humano se vuelve poderoso. Poderoso porque es capaz de sacar de sí mismo la fuerza más profunda, la fuerza más transformadora, la fuerza más revolucionaria que es la misericordia y que es el perdón. Yo quisiera invitarlos a ustedes cuando tengan la posibilidad de mirar el logo con el que el Papa inaugura o sella esta bula, y es la imagen hecha por un sacerdote jesuita que se llama el padre Marco Rupnik. Es la imagen del buen pastor, un ícono de los más antiguos que tiene la tradición cristiana, un buen pastor que en este caso no carga sobre sus hombros a la oveja perdida,
sino que carga sobre sus ojos a otro ser humano que, entre otras cosas, tiene la cara a imagen del mismo pastor. Es decir, nos recuerda esta imagen o este logo o icono de la misericordia, que la misericordia se debe aplicar porque todos estamos hechos a la imagen de Dios. Es simpático y atractivo el ver como las dos caras de tanto del buen pastor como de la oveja perdida, en este caso el pecador. Las dos caras se identifican, y sobre todo como los cuatro ojos prácticamente se convierten en tres. ¿Por qué? Porque Dios comienza a ver con los ojos del pecador y el pecador comienza a ver con los ojos de Dios. Las luces que van desde el centro, desde lo oscuro hacia lo más claro, es como que para mostrar el ejercicio que hace un ser humano para pasar de la oscuridad, de la rabia, del rencor, del deseo de venganza. La persona llega a la luz, y eso pues lo muestra muy claro el logo al que estamos haciendo referencia. Yo quisiera referirme en este momento a algunas motivaciones que me parecen importantes dentro de la bula del Papa de la Misericordia. Insiste en que la misericordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Fuente de alegría, de serenidad y de paz. O que sea que uno podría decir lo contrario también, y es que los que no practican la misericordia no son personas felices, no son personas serenas, no son personas pacíficas. Dice que, por lo tanto, que la misericordia es la ley fundamental del ser humano. La ley fundamental del ser humano. Eso es como si dijera, ser persona, ser humano es igual a ser misericordioso. Quien no es misericordioso no es ser humano. Y dice que la misericordia es la vía que nos une a Dios, pero nos une sobre todo al otro ser humano. Y más adelante nosotros vamos a encontrar otra frase del Papa diciéndonos que como la misericordia nos une a Dios y al otro ser humano, la misericordia es la forma de hacerme responsable del otro, de sentirme responsable incluso del que me ofendió. La misericordia, dice también esta reflexión del Papa, es el signo de la llegada del reino de Dios. El reino de Dios no es el reino de los poderes humanos. La misericordia, el reino de Dios es misericordia, es bondad, es perdón. Y por eso insisto entonces que la misericordia de Dios es la forma de expresarnos su responsabilidad por nosotros. E igual, nosotros practicamos la misericordia y el perdón porque es la forma de expresar nuestra responsabilidad por los demás. Esto tiene unas implicaciones políticas profundas, porque nosotros perdonamos porque nos hacemos supremamente responsables de los demás. Y no hay nada tan político como volverse responsable de los demás. Quiero ahora subrayarles algunas poquitas citas bíblicas de las muchas que cita la reflexión del Papa Francisco, porque nos pueden servir también para no solo para nuestra propia nutrición espiritual, sino también para cuando nosotros vemos estos cursos sobre el perdón, que los fortalezcamos también con estas palabras del Papa. Primero que todo, el Papa nos trae una cita del Salmo 136 que nos dice que la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene fin. Con esas palabras, el Salmo nos está diciendo a nosotros que si la misericordia es eterna, nosotros entramos en el misterio eterno del amor de Dios. Y por lo tanto nosotros hacemos parte de esa experiencia fenomenal, maravillosa, de ser
experiencia en nuestras vidas del amor eterno de Dios para con nosotros. Otra frase del Papa es la del Salmo 33, que yo los invito a ustedes a reflexionar de un modo especial, y dice que Dios ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. O sea que si Dios ama la justicia y su misericordia llena la tierra, quiere decir que la justicia de Dios es la misericordia. Lo vamos a insistir un poquito más adelante. Si Dios ama la justicia y la justicia y el derecho de Dios es la misericordia. Y repito, la justicia y la misericordia de Dios es la misericordia. Nosotros en la Fundación para la Reconciliación insistimos en que justicia no es eliminar al ofensor, sino es recuperarlo. Precisamente por esta perspectiva de justicia y de derecho, que es la misericordia. Estas palabras que yo estoy mencionando son terriblemente revolucionarias porque va en contravía, en contracorriente a lo que hoy en día se tiene por concepto de justicia. Justicia y sobre todo el concepto de justicia punitiva es eliminar al otro, sobre todo eliminarlo con la pena de muerte, con la pena de prisión perpetua o todavía con la cárcel. Todas estas tres expresiones de castigo son expresiones, primero que todo, inhumanas, pero sobre todo degradantes, pienso yo, no solo para la víctima, sino para la persona que lo inflige. Y me parece en este sentido entonces que las cárceles, la pena de muerte, la pena capital, son expresiones perversas de la justicia. Una cultura avanzada, una civilización más avanzada de la que tenemos, tendrá que llegar algún día, como ya lo están llegando algunos países, a reducir la población de las cárceles, a eliminar la pena de muerte y la cadena perpetua. Que a pesar que todavía son muchísimos los países que hacen depender su paz y su convivencia en meter y eliminar a las personas en las cárceles, o que peor todavía, aplicar la pena de muerte. Hay tres parábolas que también aparecen como citas bíblicas en esta bula de la misericordia del Papa. Son tres parábolas que ya conocemos. Es la de la oveja perdida, la primera. Es esa economía de las más absurdas, incoherentes, paradójicas, del pastor que deja 99 y va en busca de la oveja perdida. La segunda es de la moneda extraviada, que la mujer encuentra y se llena de alegría y con sus compañeras celebra. La tercera es la parábola del papá con los dos hijos. Uno, el menor, que se va de la casa. Cuando regresa, el hijo mayor se lamenta porque el papá le prepara fiesta y porque lo vuelve y lo reintegra a su familia. Hay una cita que es importante tener en cuenta, y es una cita del Evangelio que se llama el siervo despiadado, que es perdonado en su deuda, pero no es capaz de perdonarle a otro conciudadano suyo que le debía muy poquito. Y el Evangelio termina que ese siervo despiadado que fue perdonado, pero que no fue capaz de perdonar deudas mucho más pequeñas, es condenado al fuego y al rechinar de dientes. Precisamente porque la vida de una persona que no es capaz de perdonar vive condenado al fuego de la rabia, del rencor, y es un rechinar de dientes continuo, un agotamiento de su propia humanidad. Es entonces el símbolo de la vida amargada, de la vida sin sentido. Para ir terminando estas citas de las muchas que menciona el Papa, yo quiero mencionar ahora una de las bienaventuranzas que aparece en el centro de las bienaventuranzas, la bienaventuranza que podría decir uno está en el culmen,
hay 4 subiendo, digamos, y 4 bajando, y esta quinta, digamos, que aparece en el centro de la montaña, en el punto más alto, esa bienaventuranza que resaltan algunos comentadores del Evangelio es: dichosos los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Ese es el corazón de la bienaventuranza de Jesús. Ese es el corazón del mensaje de Jesús, la misericordia. El Papa se explaya generosamente en el texto, diciendo que el perdón es la expresión más evidente de la misericordia. Y dice textualmente que el perdón para los cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. Si algunos quisieran encontrar esa cita, es el numeral 9 de esa bula. Para los cristianos el perdón es un imperativo. Uno acordándose, o lo hacemos también nosotros en nuestra fundación y en nuestra teoría del perdón, decimos: el perdón es un imperativo categórico de la vida. Es decir, sin perdón nosotros no somos plenos. Dice que dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Y lo repito, dejar el rencor, la rabia, la violencia, la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Y termina ese numeral diciendo: la misericordia es la palabra clave para indicar el proceder de Dios hacia los humanos. Hay en el numeral 10 una frase que a mí me parece profundamente inspiradora, y es una frase del Papa que dice: sin perdón la vida es estéril. Sin perdón la vida es estéril. ¿Por qué? Nosotros en esta Fundación para la Reconciliación insistimos que el perdón no es solo de las ofensas, sino el perdón es una invitación a hacer don, a hacer ofrenda, a hacer regalo. Lo insiste Pablo en su carta a los Romanos: tenemos que ser una continua ofrenda hacia Dios, y que no nos adaptemos a los estándares de este mundo, sino que seamos eso, seamos un don para los demás. Y entonces Francisco, en este numeral 10, llega a decir: sin perdón la vida es estéril. Nosotros que trabajamos con el perdón sabemos que las personas que no perdonan llevan una vida que cada vez más los degrada, los enferma, les hace perder sentido, los entristece. Y por eso los que trabajamos en estos temas de perdón sabemos que, de verdad, esa frase: sin perdón la vida es estéril, es una verdad absoluta. El Papa dice con pesar que es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestras culturas se va desvaneciendo cada vez más. Y por eso, casi gritando, dice que sin el testimonio del perdón queda solo una vida infecunda y estéril. Para fortalecer toda esta inspiración sobre el perdón y, digamos, la fuerza que Francisco le quiere dar al perdón, el Papa dice: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Y toda su acción, toda su evangelización, toda su pastoral debería estar revestida por esta inspiración. Yo que trabajo con muchos sacerdotes, religiosas, con obispos, tengo que decir con pesar que a veces cuando le hablo a ciertos cleros y a ciertos grupos religiosos, pues escuchan con cariño y yo pienso que está con entusiasmo esta propuesta del perdón, pero después no pasa nada. Y yo me pregunto: ¿será que falta capacitación? ¿Será que falta
les falta más inspiración. ¿Qué pudiera uno hacer para que aquellos que son los líderes de avanzada, como son los religiosos, los sacerdotes, las religiosas, sientan más estas palabras del Papa? La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. El perdón es un imperativo de la vida. Sin eso no hay felicidad. ¿Cómo hacer para que nuestros pastores, nuestros obispos, entiendan más la importancia de esta propuesta de Jesús? La misericordia es la viga maestra, dice él. Entonces, cuando dejamos nosotros de hablar, de predicar, de enseñar el perdón, nosotros no estamos cuidando la viga maestra, sino que a lo mejor estamos cuidando los adornos de esa construcción, pero no la viga maestra, y por eso con frecuencia nuestro trabajo pastoral no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no le trabajamos a la viga maestra, sino a todo lo que es cosmético, a todo lo que es secundario. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Busquen primero, dice Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Dijimos ya que la justicia de Dios es la misericordia. Cuando nosotros no buscamos ese reino de Dios y su justicia, nosotros no vamos a tener el resto por añadidura, sino que al contrario, estamos perdiendo la esencia, lo más importante de nuestro ser y hacer dentro de la iglesia. El Papa insiste en su número 10 todavía que nada en el anuncio y en el testimonio hacia el mundo de la iglesia debe carecer de la misericordia, nada. Y dice, por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Aquí se nos viene a la mente la historia de muchas realidades en la iglesia, que han sido no realidades de misericordia, sino por lo contrario, casi de violencia e incluso de muerte. Aquí se nos vienen a la mente momentos históricos que uno debiera, que el Papa como que los tiene en su mente cuando menciona esto. Las cruzadas, la Inquisición o las Inquisiciones que se vivieron no solo en España, sino que se vieron en países como Perú, Colombia, México. Existen museos de la Inquisición, de la no misericordia. Y qué bueno que esa memoria siga para recordarnos que jamás la iglesia debe caer en esa noche tan oscura de no practicar la misericordia. Cuando yo menciono esto, inmediatamente nace una pregunta: ¿misericordia o justicia? Y el Papa entonces nos responde: la iglesia necesita ir más lejos de la justicia para alcanzar una meta más alta y significativa. Y dice, no son dos momentos contrastados entre sí, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su culmen en el amor. Hay que pasar por la justicia, pero por la justicia que lleva a la misericordia, por la justicia que lleva al amor. Y entonces aquí, si me permiten, yo vuelvo y les recuerdo el salmo que estábamos mencionando, el Salmo 33. Dios ama la justicia y el derecho, pero es su misericordia lo que llena la tierra. Esto pues también nos advierte en todos estos peligros del legalismo, y el Papa lo menciona en su número 20, le dedica todo un numeral grande a este tema del legalismo. Y entonces nos termina diciendo esa frase profunda del mismo Jesús: es que yo quiero misericordia y no sacrificios. O que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Precisamente el mismo Jesús que lucha contra esos legalismos peligrosos de los cuales no estamos exentos incluso en nuestra vida actual. La justicia de Dios es su perdón, uno lo puede notar en el Salmo 50. La justicia de Dios es su perdón. Y dice el Papa, si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. ¿Qué les parece esta frase del Papa? Si Dios se detuviera solamente en la justicia, dejaría de ser Dios.
Porque la esencia de Dios es la misericordia. La esencia de Dios no es la justicia, la esencia de Dios es la misericordia. Y el Papa Francisco, en sus bonitas intuiciones, dice que apelando solo a la justicia se tiende o se tiene el riesgo a destruir la misma justicia. Apelando solo a la justicia, se tiene el riesgo de destruirla. A los sacerdotes que me escuchan o a las personas de iglesia, el Papa también nos dedica una palabra. Hemos recibido el don del Espíritu para el perdón de los pecados y de eso somos responsables, nosotros, sobre todo los sacerdotes. Deberemos acoger a cualquier persona que venga a contarnos cualquier pecado, no con ese dedo acusador de algunos sacerdotes, que por fortuna ya son pocos, que despachan de sus confesionarios y de sus diálogos a las personas que tienen ciertos pecados. Y el Papa nos recuerda que deberemos acoger tanto al hijo menor, malo que se fue, como al hijo mayor, que manifiesta un juicio severo e injusto sobre su hermano menor. Nosotros no nos toca juzgar, a nosotros no nos toca es perdonar, a nosotros nos toca es aplicar la misericordia. El Papa para este año nos propone algunas acciones concretas, nos propone que el silencio, por ejemplo, es una forma poderosa de irse ejercitando en la misericordia, en el perdón, en el silencio. Nos propone la peregrinación a estas basílicas, a meternos simbólicamente por esa puerta central de las iglesias, como un ejercicio ritual de entrar en la misericordia de Dios, en la barriga de Dios. Eso significa entrar en las entrañas de Dios, entrar por la puerta principal de las iglesias, de las basílicas o catedrales. Es una invitación a entrar en la barriga, en las entrañas, allá donde uno siente casi todos los sentimientos más profundos de la vida. Después nos invita a todos a ser misioneros de la misericordia y en especial a los sacerdotes en la cuaresma próxima. Invita a que los sacerdotes nos volvamos misioneros de la misericordia, facilitándonos, inscribiéndonos para tener el privilegio del perdón de ciertos pecados que desafortunadamente todavía quedan como un privilegio de los obispos. Cuando el acceso a los obispos se hace cada vez más difícil para los cristianos, y sobre todo los cristianos en zonas rurales, en zonas alejadas, incluso dentro de la misma ciudad. Entre esas acciones el Papa menciona una que me parece y que me impactó a mí particularmente, y es que un cristiano que practica la misericordia no puede de ninguna forma patrocinar o quedarse callado ante la corrupción. El Papa dice la corrupción es una grave dictadura, es un cáncer que está acabando con nuestra sociedad. Y por eso a mí me llamó la atención que el Papa se centre o le dedique tantas palabras al tema de la corrupción, porque desafortunadamente somos muchos los cristianos en el mundo. E incluso países completos como puede ser nuestro Colombia o todo nuestro Latinoamérica, donde nos confesamos cristianos y a la vez somos corruptos. Y muchos cristianos con cristos colgados de sus cuellos y con expresiones de mucho cristianismo son personas muy corruptas. El Papa nos dice la corrupción y la fe en Jesús, en Cristo, son antagónicos, son contrarios. Quiero ir concluyendo. El Papa nos invita a que ha llegado el tiempo para la Iglesia de encargarse del anuncio alegre del perdón. Ha llegado otra vez. En la época de la Iglesia temprana, de la Iglesia primitiva, el perdón era una práctica constante en las primeras comunidades. Hacían las revisiones de vida, si se quiere,
y entre ellos todos practicaban el perdón. Y no solo el perdón, sino también el donar sus cosas, el ser un don para los demás, poniendo todo en común de forma que no hubiese necesidades para ninguno en esas comunidades. Sin duda las comunidades no son pequeñitas hoy en día como la eran en esa época, y entonces, claro, se vuelve mucho más difícil esta propuesta. Sin embargo, en la medida de lo posible nosotros tendremos que llegar a expresiones más concretas del perdón. Una de las expresiones que yo pienso nuestra iglesia debe recuperar, en donde prácticamente se anulan todas las ofensas que nosotros podemos hacer, y es comer juntos. La comensalidad, el comer juntos, fue en la iglesia primitiva una de las prácticas más poderosas, no solo para nivelar un poco las diferencias sociales y económicas que existían, sino también una forma poderosa para vivir esta comunión, esta reconciliación entre las personas. Las personas comían juntas, y esa es una expresión profunda del perdón. De hecho, nosotros cuando en nuestra misma Fundación para la Reconciliación, cuando necesitamos reconciliarnos, nosotros decimos que vamos a manteles para tomarnos un vino, para comer algo, y para que en la comensalidad, en el comer juntos, nosotros nos reconciliemos. El Papa, ya lo decía anteriormente, nos pone una frase que a mí me parece es una bofetada para la iglesia, sobre todo la iglesia católica, que es la que dirige el Papa. Es el tiempo de retornar a lo esencial. Como si el Papa nos quisiera decir, es que des en cuenta que ustedes no están trabajando en lo esencial. Lo esencial es trabajar sobre la misericordia y, en concreto, trabajar en el perdón. O, si lo quieren, la frase que nos dejó Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo el resto viene por añadidura. Nos invita desde esa misma frase a que la misericordia se convierta, vuelva a ser una propuesta para esta nueva evangelización que se ha lanzado desde Aparecida en Brasil, de la nueva evangelización con nuevo entusiasmo, con acciones pastorales renovadas. Y ahí pues el Papa nos recuerda la necesidad de la misericordia, también hecha en esas obras de misericordia corporal, el darle de comer al hambriento, al que tiene sed, de visitar al enfermo, de visitar al que está en la cárcel, en fin, esas que nosotros conocemos, las obras de misericordia corporales. Pero yo veo que el peso fuerte de esta inspiración del Papa en esta bula es sobre el tema del perdón. El perdón, como decía, hay que pensar que se ha extinguido de la reflexión cotidiana de las personas, de nosotros mismos cristianos. Y entonces es una invitación enérgica a que la recuperemos de nuevo. Nos invita también a recordar un mandamiento que hemos olvidado. Yo lo llamo el 11º mandamiento, y es el amar, el rezar por nuestros enemigos. Yo quisiera invitar a todos ustedes, los que me escuchan en este día, a que inviten a sus grupos cuando se reúnan, a que recen en silencio por sus enemigos. Ese es cumplir uno de los mandamientos de Dios, rezar por nuestros enemigos. Y para terminar, pues insistir de nuevo en esa frase del número 10. Ha llegado de nuevo para la iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial. Sin el testimonio del perdón, todo queda solo una vida infecunda y estéril. Para terminar bien, como yo lo creo siempre, y no es por ganarme el afecto de las mujeres, sino porque lo creo profundamente, la mujer María, con la que empieza el primer día de este año
de la misericordia, el 8 de diciembre. La mujer, María, pero sobre todo la mujer en general, es la propuesta para la civilización que viene. La mujer María, que tiene limpio y puro su corazón de rabias, de rencores, de deseos de venganza. Ella es la que nos anuncia el futuro del cielo nuevo, de la tierra nueva, con la que termina Juan su reflexión apocalíptica. Cielos nuevos y tierras nuevas serán precisamente aquellos cielos y tierras nuevas donde prevalece, donde se enarbola la misericordia y el perdón. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conmigo acá en estos 45 minutos. Yo quiero solo aprovechar para responder algunas preguntas que nos han enviado algunos de ustedes. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el perdón y la misericordia? Yo pienso que desde la perspectiva del Papa, la misericordia abarca también los temas materiales. Tener misericordia por el pobre, por el abandonado, por el que tiene hambre, sed, es decir, todo lo que son las obras de misericordia corporales. Nosotros insistimos que cuando nosotros hablamos de perdón como una virtud política, como un ejercicio de altísima espiritualidad, nosotros de ningún modo queremos negar la importancia de que nosotros le respondamos a las necesidades de los desposeídos, de los desheredados de la tierra y sobre todo de las condiciones dignas de salud, educación, vivienda, empleo, tierra. O sea que cuando hablamos de perdón, nosotros para nada estamos negando esas urgencias de la existencia humana. Y no solo eso, vivienda, salud, de tierra, empleo, sino que hablamos también de cosas incluso más importantes o importantes, por ejemplo, para países como Colombia, que están viviendo o tratando de salir de la violencia, y es también la misericordia expresada en justicia, en verdad, en reparación, en garantías de no repetición. Nos preguntan, cuál es el papel de las SPERE? Y qué bueno que me están escuchando personas del SPERE en muchos países acá de Latinoamérica. Somos casi 18 países. No pudimos hacerla para otros países por el tema del lenguaje, ya sea en portugués o en inglés o incluso en francés. Lo estamos haciendo en español. El papel de todos ustedes, las SPERE, es asumir estas inspiraciones poderosas que nos da el Papa y entender que sí, que sin perdón no hay cristianismo, que sin perdón no hay vida bien vivida, que sin perdón no hay futuro, y en fin, seguir posicionando con entusiasmo, primero que todo porque nos hace bien a nosotros mismos, porque nos da una autoestima enorme, el seguir promoviendo la cultura y la espiritualidad del perdón y de la reconciliación. Pienso que son las formas más bonitas de vivir este año de la misericordia y sobre todo preocuparnos por enseñarle a otros. Si en un año hacíamos una o dos SPERES, ustedes que han sido animadores voluntarios, maravillosos y generosos de esta propuesta, qué bonito que este año reduplicaran sus esfuerzos solo por este año. Verán que ustedes también van a ser más felices y sobre todo la felicidad de haber apoyado, aportado para que este mundo sea mejor y no existan estas violencias, estos terrorismos que nos ha tocado vivir en estos últimos días. Yo quiero invitarlos a ustedes a que hagamos un minutito de silencio por las víctimas de París, que hagamos un minutito de silencio por las víctimas de Siria, que hagamos un momentito de silencio por las víctimas de ayer en San Bernardino, en Estados Unidos, un montón de personas que mueren sin duda, por la rabia, el rencor que nos mueve a generar más violencias. Entonces, nos quedamos un minuto de silencio antes que yo responda otra u otras preguntas.
Muchas gracias. A mí me alegra y me siento conmovido en este momento de saber que en el silencio de esta mesa donde estoy sentado, aquí con unos 2 o 3 compañeros, y aquí en Bogotá, qué bonito saber que nos unen los corazones y los amores de todos nosotros por esta causa tan transformadora para la humanidad. La pregunta que me hacen, y es la última, ¿qué es lo que nos mueve, qué es lo que mueve a una persona a querer o a buscar el perdón a alguien que le ha hecho daño? Yo diría que, y esto es un aprendizaje que saco hoy de la misma bula del Papa, yo me tengo que mover al perdón porque yo soy responsable del otro, porque en el otro estoy yo, porque sin el otro yo no soy completo. Y esta es una inspiración también de el Ubuntu, esta inspiración filosófica, cultural de Mandela y de todo su pueblo. Sin el otro yo no soy yo completo. Y si el otro me ofendió, yo tengo que recuperarlo porque si no, quedo incompleto. Pero creo que la motivación por la que a mí me mueve a perdonar al otro es porque en el otro está la dignidad y la presencia de imagen y semejanza de Dios. En el otro está la imagen y la semejanza de Dios. Y yo no puedo vengarme del otro. Lo más inteligente, lo más sabio, lo más profundo es que yo haga algo por recuperar al que me ofendió. Y eso no solo me transforma a mí, sino que transforma a la misma persona, que a mí me hizo la ofensa. Bueno, siguen llegando otras preguntas. ¿Cómo promover el perdón en persona que ha vivido el rencor y la rabia por su cultura familiar? Y aquí pues es todo el ejercicio, digamos, de buscar ovejas perdidas, de tocar corazones. Hay personas que viven en el rencor, en la rabia y creen que ahí están bien. Yo quisiera mencionar un caso que a mí particularmente me ha conmovido y son los papás de los niños del ABC, de la guardería de los niños del ABC en Hermosillo, en México, donde 93 niños murieron en un incendio por la injusticia, por el descuido, posiblemente hasta por corrupción del mismo gobierno. Y todos estos papás y mamás en los últimos 5 años han vivido en el callejón oscuro del coraje, en el México, de la rabia, del rencor, de las ganas de venganza. Y lo que ellos han encontrado es que no han tenido más que enfermedades, atentados de suicidio, hasta separaciones en sus propios matrimonios, los hermanitos o los hijos también sufriendo consecuencias graves en sus estudios, en su crecimiento, las personas perdiendo empleo. Y a un cierto momento cuando llegábamos nosotros con las esperas, estas personas se dieron cuenta de que estaban encerrados en el remolino del pasado y que si se abrían a futuros, pues esto les cambiaba la vida y fue allá donde entonces, como nunca hemos entendido que el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Yo quiero terminar dándole gracias a personas que nos escucharon desde Roma, desde Estados Unidos, desde Portugal, de México, de Colombia, de otros países de Latinoamérica. A todos los que se conectaron en esta tarde les recordamos que el video de esta grabación junto con unas diapositivas que me estaban guiando a mí las vamos a subir y las vamos a compartir con ustedes desde esta misma hora. Ustedes van a disponer de esta reflexión y me queda solo desearles feliz Navidad, desearles que la paz que nos trae Jesús, sobre todo la paz del perdón y de la misericordia, esté con ustedes en sus vidas, en sus familias, en sus barrios o colonias, en sus pueblos, en sus países. Quiero enviar una oración especial para que la rabia, el rencor, de pronto la venganza, no se vaya a apoderar de nuestros queridos hermanos venezolanos en este próximo domingo, cuando ellos tendrán unas votaciones que son especialmente importantes. A las esperas de Venezuela, las
por ellos hacemos una oración y para ellos le enviamos nuestra solidaridad y nuestra cercanía. Buena tarde a todos y los queremos mucho.